Amigos, amigas, oyentes de Radio América, una buena noche. La meditación que hoy voy a proponerles es tirada del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículos de 1 a 10, que conocemos como el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo tenía curiosidad para conocer a Jesús y es el comienzo de la fe. Esta curiosidad es don del Espíritu Santo. Si ustedes, como Zaqueos, tienen curiosidad de orientar su vida hacia Jesús, dejando su vida de sufrimiento, de pecado, quiera que su vida sea renovada, por favor, que escuchen con atención, esta meditación espiritual. Y el Espíritu irá a orientar su vida hacia Jesús y hacia la renovación interior, porque la palabra escuchada y meditada va a los pocos nos renovando y orientado hacia Dios. Jesús, que está caminando rumbo a Jerusalén, toma la iniciativa de hospedarse en casa de Zaqueo, recaudador de impuestos, y éste responde acogiéndolo con alegría en su casa. Este encuentro describe una experiencia común en los evangelios, la de todos aquellos que cambiaron de la vida después de conocer a Jesús. Como en otros casos, la actitud de Jesús causa polémica con los jefes religiosos porque entra en casa de un público pecador, pero Zaqueo reconoce su fraude. Jesús responde diciendo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Zaqueo, que buscaba ver al Señor, ahora no solo lo ve, sino que lo reconoce como Señor. La casa de Zaqueo, por la acogida de la palabra salvadora de Jesús, se vuelve ahora casa de salvación. Escuchemos la lectura del texto. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allá. Allí, llegando al lugar, dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar, y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Comento. La primera cosa que sale a la vista es que Jesús ve en Zaqueo un hombre que tiene vacío y sed. No un recaudador de impuesto con toda su carga negativa,
conforme a la cultura del tiempo, o un pecador público. Él es Zaqueo, que significa su nombre puro, inocente. Quizá una especie de ironía, o más una vez algo que solo quien sabe mirar a fondo, leer en el corazón, puede ver puro, inocente. Los publicanos eran los que hacían el trabajo sucio para los romanos recaudando los impuestos. Eran vistos como ladrones porque de los impuestos recaudados parte iba para los romanos y parte se quedaba con ellos como recompensa por su trabajo. Ellos no tenían sueldos. Eran el símbolo de los pecadores públicos, reconocido como tales por todos. Por lo tanto, puestos al margen de la vida religiosa de entonces. Varios textos traen las críticas que Jesús recibe por meterse con personas como estas. En Lucas capítulo 5, 30 a 32. Los fariseos y los maestros de la ley le clamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Pero Jesús contesta en Lucas capítulo 5, 31 a 32, no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Siempre Lucas, en capítulo 7, 34, nos dice que sus adversarios lo definían un glotón y un borracho, amigo de recaudadores del impuesto y pecadores. Necesitamos nos preguntar por qué Jesús elige de ser amigos de estos pecadores públicos. Claro que no es por el gesto de escandalizar, sino para mostrar que estos hombres y mujeres, evitados y condenados por la ideología religiosa del tiempo, son hombres como todos los demás, con sus virtudes y pecados, señal manifiesta de la condición de todo hombre. Todos somos pecadores. Quizás algunos buscan esconder su condición hasta que sea posible. Hay mucha hipocresía en nuestras sociedades. Muchas personas no quieren reconocer sus pecados y errores, quieren encubrirlos atrás de una capa de falso virtuosismo. Pero para empezar un camino de conversión, el primer paso es reconocer que necesitamos cambiar de rumbo, tener un corazón quebrantado y arrepentido, como recuerda el Salmo 51, 17. Es eso que acontece con Zaqueo. Buscando limpio corazón, Jesús tuvo palabra muy dura para los ricos y la riqueza en general, como relata Lucas en varias partes de su evangelio. Solo algunas citaciones para recordar. Lucas capítulo 16, 13 dice que no podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en capítulo 18, 25 dice que le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Zaqueo, nos dice el texto, era muy rico, pero a diferencias de muchos ricos que tienen su orgullo y corazón en sus bienes y riquezas, él conoce su condición de pecador, que ya no tienen méritos algunos, ni humano ni religioso, para tear con Dios. Su único deseo
ver quién es Jesús, de quién escuchó hablar, en la esperanza quizá que este encuentro pueda cambiar su vida. El obstáculo era, nos dice el texto, la multitud primero, y segundo su baja estatura. Y esta no es solo un factor biológico, nos habla de nuestra humanidad imperfecta, limitada a causa de nuestras presuntas riquezas que pueden nos cegar e impedir que ver a Dios que viene a nuestro encuentro y entender que todo lo que tenemos y somos es don suyo. Por eso es menester reconocer nuestras miserias e ir a Dios sin miedo, aceptándonos como somos, con nuestros pecados, heridas, límites, sin intentar desplazarlos, cosa que podamos hacer más o menos bien delante de los hombres, pero no delante de Dios, porque Él conoce nuestro corazón y nuestra intimidad en su totalidad. Zaqueo no se preocupa por su condición de pecador público, ni por lo que pueden decir de él, ni por el ridículo que pueda causar un hombre ya maduro al empezar a saltar como un niño. Con humildad corre adelante a Jesús y trepa a un árbol para verlo. Él intuyó que aquel es el momento oportuno, el kairos, tiempo oportuno de su encuentro con el Señor Jesús. En Zaqueo, que se adelanta corriendo, ese también resuena el eco de la palabra de Jesús cuando dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van adelante de ustedes hacia el reino de los cielos. Mateo capítulo 21, versículo 31. Y es esa actitud humilde de Zaqueo que hace a conocer el milagro, a acontecer el milagro. Zaqueo se adelantó y subió al árbol para ver a Jesús. Mas es Jesús que lo ve primero y le dice: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre, Zaqueo. Jesús nombra cada nosotros por nuestro nombre y le dice: hoy quiero quedarme. No ayer ni mañana, hoy es un término llave en Lucas y exprime la manera de cómo Jesús encuentro de las necesidades humanas, con su voluntad firme de salvación para todos los seres humanos. Son las palabras que Jesús habla en Lucas capítulo 23, 43. Para el criminal arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón recibió una palabra, hoy. O en el Lucas capítulo 4, 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O en Pablo, 2 Corintios capítulo 6 y 2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Jesús hoy quiere quedarse en casa de Zaqueo, pero también en nuestra casa. Esta expresión significa el deseo de Salvador que comportamos con Él, nuestra intimidad. En el caos de Zaqueo, esta intimidad de Jesús con Él es de querer entrar en su corazón para compartir su vida, es lo que escandaliza los líderes religiosos. Es importante detenernos un poco para reflexionar sobre las palabras de Jesús llenas de amorosa delicadeza
para con Zaqueo. Jesús no se impone como es en su costumbre. El Salvador se presenta como un necesitado, se hace pequeño, como cuando nació en una cuna en Belén y simplemente pide a su interlocutor que lo hospede en su casa. Jesús no entra con violencia o pretensiones en nuestra casa, no juzga, no reprocha, habla al corazón de las personas creando un espacio de confianza y libertad. Él encuentra al otro como ser humano en cuanto tal, despertando el deseo de conversión. Y en lo quiere no pasa de un ciego que necesita urgentemente de conversión. Juan en su Evangelio capítulo 9 versículo 41 afirma que para estos su pecado permanece porque creen ver bien cuando en realidad son ciegos y nada ven. Pero nosotros sabemos que si nos conocemos pecadores y necesitados, ya somos justificados en Cristo Jesús. Un autor cristiano desde los primeros siglos de la iglesia decía: ¿quién puede desesperarse si hasta Zaqueo, el que acumuló su fortuna, defraudando, fue justificado y llegó a la fe? Pero además de creernos justos y santos, hoy en otro obstáculo que puede contraponerse a nuestro camino de madurez en la vida de fe. Pensar que no es posible cambiar, quedarnos amarrado a nuestro pasado, marcado por pecados, heridas, errores, contiendas y otros. El Evangelio se pone con firmeza a esta parálisis. Dios no quiere que nos quedarnos llorando sobre nuestras heridas pasadas o sobre nuestros pecados. Hay que tomar el coraje de echar nuestras camillas de cojos espirituales en la basura, acoger el hoy de la salvación y mirar hacia adelante. Pablo afirma en Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Eso es lo más importante, caminar siempre, y si caemos, levantar, no importa. Si caemos, levantar y recomenzar continuamente. Abad Antonio, uno de los primeros monjes de cierto hombre de grande espiritualidad, cuando alguien le preguntaba qué iba a hacer hoy, él con simplicidad contestaba: voy a recomenzar. Recomenzamos. Otra vez caminamos. El encuentro con Cristo nos enseña que hoy para recomenzar es siempre posible, siempre posible. Nada puede oponerse al perdón de Dios en Cristo Jesús, a no ser nosotros mismos. Por tanto, confianza y alegría. Y seguida ofrece el perdón y la experiencia de la salvación, es decir, la posibilidad de recompensa de nuevo. Aquí estamos en el corazón de la actuación de Jesús. El perdón que Dios ofrece procede de la conversión. No es la conversión que causa el perdón, sino que suscita la conversión, aunque pueda parecer el contrario. Pensemos en la parábola del hijo pródigo que meditamos ayer en este programa. El hijo que, estando en dificultad, tenía preparado un discurso bonito por su razón para compadecer al padre, para que éste lo readmitiera
metiera en su casa, se encuentra sorprendido porque es el padre que corre a su encuentro, lo abraza y lo besa. Zaqueo también es sorprendido por la actitud de Jesús, por su mirada compasiva. Luego baja del árbol y lo acoge en su casa lleno de alegría. La alegría es una característica de todo creyentes, como escuchamos en Lucas capítulo 6, 23. Alégranse en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Aunque ni todos se alegren con la actitud de Jesús, Él nos revela un Dios que ofrece su salvación para todos de manera incondicional. Los jefes religiosos no comparten de la actitud de Jesús y lo acusan ser un amigo de publicanos, prostitutas y pecadores. Y también que nosotros recordamos Lucas capítulo 7, 39, a donde el fariseo Simón, que le había invitado a comer en su casa, se escandaliza por una actitud de la mujer que tenía fama de pecadora, que ungió y besó los pies de Jesús, pero es la acogida sin reproche, sin juzgamiento, que Jesús hace a los pecadores, y en este caso a Zaqueo, que nos lleva a querer cambiar radicalmente la vida. Zaqueo, recuperado a su dignidad humana, llama a Jesús del Señor. Linda convención de la fe. Se compromete a reparar los daños que causa en su vida. Hay un cambio profundo en la vida de este hombre después de su encuentro con el Salvador. Ya no son más la codicia y ganancia que orientan su vida, sino la justicia y el compartir. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. La conversión de Zaqueo es el motivo de la crítica que Jesús recibe de los líderes religiosos. Por eso Jesús, que se quedó muy emocionado por la acogida amorosa que Jesús le hizo. Ellos criticando a Jesús es amigo de los pecadores. Entonces Zaqueo salió una decisión fuerte y también que una acción. Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y también que Zaqueo encuentro a Jesús mismo tiempo el camino de su humanización. Entendió que la riqueza es un medio, no es un fin, y que cuando nos vayamos de este mundo, nada llevaremos a no ser el bien que hicimos. Esta es nuestra herencia, los bienes materiales, los títulos y honrarías humanas, todos se quedan acá, comidos por la polilla o motivo muchas veces de ásperas contenidas entre los herederos. Jesús, en su gran generosidad, responde restaurando Zaqueo en la comunidad humana y de la fe. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas palabras de Jesús nos recuerdan otras parecidas en Lucas capítulo 5, 32, donde Jesús dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores.
Eso nos dice que el Dios que Jesús nos reveló. Pablo captó eso muy bien cuando dije, primero Timoteos, capítulo 1, 15, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para todos, pero hay que reconocer que necesitamos de cambiar de vida, porque todos somos pecadores. Quien se cree justo hace alarde de su justicia y bondad. Piensa que su salvación depende de su mérito. No se hace solidario con todos los seres humanos, sino que quiere separarse de los pecadores, porque cree que Dios así nada está perdido, porque para Dios no hay nada imposible. Amigos, amigas, llegamos al final de nuestra meditación. La palabra que escuchamos es de gran aliento para todo ser humano. Es aquí y ahora que Jesús nos dice, como hizo con Zaqueo, quiero quedarme hoy en tu casa. Bueno, y también que Jesús visita ahora en su casa de los oyentes. Abrámosle la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida para que Él pueda entrar y cenar con nosotros. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Zaqueo no buscaba una mera experiencia emocional, sino con una decisión, con una acción, con otra palabra, una profunda experiencia espiritual, un cambio radical en su vida. Y fue este cambio concreto que le trajo la salvación. Así vale para nosotros. Necesitamos un profundo cambio interior que pueda manifestarse en gestos concretos, decisión, obediencia, acción. Esta es una decisión personal, pero sustentada por la acogida de la palabra y de la acción del Espíritu Santo. Agustín dijo, haga todo como si todo dependiera de usted, pero sabiendo que todo depende de Dios. Les invito a que durante esta semana le lean los textos de Lucas que meditamos, que estos 2 días en nuestros programas Corazón Limpio, para que la palabra de vida y verdad pueda afirmarse en su vida y pueda conducirlos rumbo a la continua conversión, hasta la madurez espiritual. Yo, Pastor San, estaré nuevamente con ustedes, el próximo sábado a partir de las 19:30. Dios bendiga su vida, su trabajo, su familia, que pueda concederles salud, paz y muchos bienes espirituales y sobre todo la verdadera sabiduría que es el don del Espíritu Santo. Les deseo una buena y provechosa semana. Hasta luego y que Dios les bendiga. Así sea.